estamos hoy ubicadas en el lote número 1 para realizar la toma del análisis de suelos. Vamos a dar inicio con el lote número 1 y estos son los materiales. Una pala, machete, una estopa y bolsas para recoger la muestra de tierra. Teniendo en cuenta que no estamos cerca de los cultivos ni de las raíces de los árboles. Como habíamos explicado, vamos a trabajar sobre el lote número 1 de la Hacienda del Bosque. Entonces para eso tomamos este lote y lo dividimos en 5 pedazos, tipo dado. De estos 5 pedazos hacemos unos recuadros, el cual vamos a extraer las muestras de suelo. Entonces, vamos a empezar. Hay que tener en cuenta, antes de todo, que de los 5 muestras que se van a tomar, el color que predomine, sea negro o sea café, es el tipo de tierra que se va a enviar al laboratorio. A continuación daremos inicio a la toma del análisis del suelo. Me está llamando, Daniela. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. Después de haber sacado y la primera capa de muestra se desecha y así nos debe de quedar para sacar así la muestra final. Después de eso se extrae la muestra de ese mismo pedazo y procedemos a llevarla a la estopa. Y después de ello seguimos con los procedimientos adecuados. Después de haber tomado las 5 muestras, como habíamos dicho al inicio del video, tipo dado, procedemos a seleccionar la tierra, quitándole, como está aquí mi compañera, las raíces, piedras y lombrices que se pueden encontrar, para luego meter la tierra que vayamos a enviar al laboratorio en la bolsa, roturarla y así ya enviarla. Y de ahí se mete la tierra en una bolsa, se rotula y se envía al laboratorio con el nombre de la hacienda, de la finca, el nombre del propietario, para que se va a hacer el análisis del suelo, metros sobre el nivel del mar y la fecha en que se toma el muestreo. Se revuelve toda la muestra y de acá se va a sacar 1000 gramos, que es el que vamos a enviar para el laboratorio. Sacándole las raíces, las lombrices y las piedritas. Después de haber tomado y seleccionado la tierra, vamos a roturarla para enviarla al laboratorio con el nombre del propietario, que sería la Universidad Cooperativa de Colombia, la finca Hacienda del Bosque, lote número 1. El propósito para el por qué se hace el análisis del suelo sería porque necesitaríamos saber qué tipo de suelo tenemos y qué cultivos nos puede servir esta tierra. La rotulamos y pues procedemos a enviarla al laboratorio. ¿Por qué nosotros escogimos esa metodología? Porque esa metodología nos permite estar más seguros de lo que nos permite realizar ese tipo de suelo, ya que podemos tomar 5 muestras
para así definir qué tipo y qué color predominan en el análisis, siendo así más eficiente el análisis del suelo. ¿Qué es un análisis de suelo y para qué sirve? El análisis de suelo es una herramienta importante para evaluar o evitar problemas de balances de nutrientes. Los suelos son la fuente de 13 de los 16 nutrientes vegetales esenciales y pueden ser vistos como proveedores de nutrientes de las plantas. Desde el punto de vista agronómico, uno de los principales motivos para realizar el análisis de suelo es determinar el contenido de nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas. ¿Para qué nos sirve? Los suelos agrícolas son muy heterogéneos y sus propiedades varían significativamente de un lugar a otro de la parcela. Por tanto, un análisis de fertilidad siempre debe realizarse sobre muestra de suelo representativa del total de la parcela. ¿Cómo se hace un análisis de suelo? Extraer las muestras, colocarlas en una bolsa o balde y pesarla. Frecuencia de muestreo para pH, materia orgánica y fósforo es tratable de muestreo puede hacerse con anterioridad a la siembra. Se puede decir que hay técnicas para el muestreo de suelos en aspectos como fertilidad, clasificación física, mineralogía, determinación de micro y macroorganismos, mecánica, etc. Lo mismo sucede si se habla de muestreos de aguas, para potabilidad y para riego, muestreo de tejido vegetal, bien sea para identificar o diagnosticar problemas nutricionales, toxicidad o deficiencias, controlar la evolución de la nutrición de los cultivos, entre otros. Los tipos de muestreos que encontramos, por ejemplo, el primero, muestreo de agua para análisis fisioquímico y biológico. Los aspectos más importantes en la toma de muestras de agua son evitar la excesiva manipulación de muestras para reducir los riesgos de deterioro o contaminación antes de que se lleven al laboratorio. Tomar una muestra representativa del agua que se necesite para analizar. El envase puede ser plástico o de vidrio según el tipo de análisis y no debe haber sido empleado anteriormente. El volumen de la muestra deberá ser suficiente para llevar a cabo todas las pruebas requeridas, no debe ser inferior a 500 mililitros. Debe colocarse muestras separadas para análisis químicos y biológicos cuando se van a ordenar de ambos tipos. La elección del lugar de muestreo en reservorios, lagos y pantanos dependerá de las condiciones locales y del objetivo del estudio. En cualquier caso, se debe evitar tomar la espuma superficial de las áreas de turbulencia excesiva. Si de antemano se sabe que hay componentes tóxicos del agua, debe tomarse las precauciones necesarias para manipular las muestras, como el contacto directo con la piel y colocar una nota informativa en el rótulo de identificación de envases. Está el muestreo de tejido vegetal para análisis químicos. Este es la capacidad de la planta para absorber nutrientes en un medio ambiente y se refleja en la concentración de la planta en cualquier momento de su ciclo vegetativo. El procedimiento de muestreo, como en los casos anteriores, dependerá también del objetivo del estudio y lo posible debe consultarse a un técnico para asegurar que la toma de muestra del cultivo en particular corresponda a los requerimientos previstos. Para empezar, debemos seleccionar la parte de la planta que debemos muestrear. En realidad, cualquier parte de la planta puede ser tomada y analizada en el laboratorio. Sin embargo, son las hojas las que consideramos como mejor indicadoras, ya que en ellas es donde se concentra la producción del fotosintatos, o sea, la principal actividad fisiológica de la planta. Por lo tanto, cualquier problema que tenga la planta probablemente se reflejará en primera instancia en este órgano. Además, es necesario tener en cuenta que la concentración de los elementos en las hojas varían de acuerdo con los factores como edad fisiológica de la hoja, posición de la planta, parte de la hoja, etapa del cultivo, efecto de factores ambientales y del suelo. Muestreo de suelo para análisis de fauna. La muestra del suelo se colecta en submuestras de 10 por 10 por 15 centímetros de profundidad utilizando una pequeña pala y tomando un peso aproximado de 300 gramos. Así, 12 submuestras por hectárea de diferentes puntos se colocan en una bolsa de lona o en una caja de cartón. Se debe evitar que la muestra quede expuesta al sol directo durante el muestreo en el campo y también se debe proteger de la lluvia y el aplastamiento durante el traslado. Muestreo para el análisis de micorriza. Esporas en el suelo.
Procede de la manera indicada para el muestreo de suelos, pero teniendo en cuenta que si el muestreo se debe realizar en cercanías a una planta, tenderá a predominar las esporas de micorrizas asociadas a ella. De preferencia, envíe la muestra refrigerado, garantizando un lapso de tiempo inferior a 72 horas desde la toma de la muestra hasta la llegada al laboratorio para evitar efectos negativos en los resultados. Colonización de raíces. Esto va el muestreo para análisis de micorrizas. Seleccione las plantas a muestrear, determine la forma de crecimiento de las raíces, superficial o profunda, y trate de llegar a ellas de manera cuidadosa. Muestreo de compost. Con el fin de conocer la condición promedio del compost, colecte pequeñas cantidades de muestras de igual proporciones en diferentes zonas de la pila o tonel de compost. Seleccione no menos de 15 puntos diferentes a lo largo del perímetro y también desde la base inicial hasta la superficie.